Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. En mayo de 1962 se produce un alzamiento de tinta izquierdista en la ciudad de Carúpano. Las Fuerzas Armadas ponen una vez más de manifiesto su apoyo a la constitucionalidad al aplastar el movimiento en pocas horas. En ese brote se comprobó la participación de 2 diputados de la extrema izquierda, uno de los cuales fue condenado a 8 años de cárcel. Buenas, acá estamos otra vez después de un larguísimo descanso de casi 2 meses, ¿no? Este es el 11º capítulo de La Palabra Compartida y mucha gente ya se preguntaba si íbamos a seguir con el podcast en algún momento, ¿no? Sí, ya había más de uno que andaba verdaderamente preocupado por si íbamos a seguir o si no íbamos a seguir con el programa. No, bueno, con razón. Pero lo cierto es que acá estamos y queremos reafirmarles a todos los que nos escuchan que el programa va a continuar como siempre. No cambió nada, fue un interludio, como quien dice, que tanto Francisco como yo necesitábamos para poder dedicarnos a cuestiones personales, a cuestiones del día a día. La cosa está difícil. Sí. Pero bueno, acá estamos, hemos vuelto, que es lo importante, y vamos a continuar ahora con la charla que veníamos teniendo sobre ese periodo tan interesante, pero al mismo tiempo tan oscuro de la historia venezolana como es el de la guerrilla. Antes de empezar, sí me gustaría extender nuestro agradecimiento a Luis Briceño y a Juan Rondón, que son nuestros 2 últimos colaboradores en Patreon. De verdad, sepan que les estamos profundamente agradecidos. Todavía no hemos utilizado lo que está ahí, estamos reuniendo porque es poco. Pero se los digo de corazón, muchísimas gracias. Este trabajo no es fácil. Más allá de que nos fascina hacerlo, exige de nuestra parte un gran compromiso, una cantidad enorme de tiempo de investigación. Así que muchísimas gracias. En fin, me parece que nos habíamos quedado en el año 62, ¿no? Exacto, nos habíamos quedado justamente en el porteñazo. Ajá, exactamente, en el porteñazo. Bueno, justo habíamos terminado con la rebelión de Carúpano y nos queda hablar de la de Puerto Cabello. ¿Quieres empezar? Claro que sí, y bueno, lo primero, o sea, si tienen buena memoria, seguramente se van a acordar de que Rómulo Betancourt sufrió durante su gobierno 4 insurrecciones militares relevantes, ¿no? Sí. Todas entre 1960 y 1962. Entonces, ¿cuáles fueron estas insurrecciones? Bueno, la de Castro León en el 60, el Barcelonazo en el 61, el Sí. Carupanazo en mayo del 62 y el Porteñazo ese mismo año, pero en el mes de junio. Sí. Lo interesante de estos 2 últimos es que hubo una participación directa de la izquierda revolucionaria desde el punto de vista de lo que nosotros podríamos llamar la cuestión esta de la gestación del levantamiento, Sí. o sea, el planteamiento teórico de la cuestión. Tanto el Carupanazo como el Porteñazo fueron orquestados en reuniones del Buró Político del Partido Comunista Así es. y en colaboración con el movimiento de izquierda revolucionaria, el famosísimo MIR. Y bueno, esto no lo digo yo, lo dice el mismo Pompeyo Márquez, por cierto, en la entrevista esta que hace con el profesor Blanco Muñoz, y bueno, la información la confirman hombres como Teodoro Pekov, como Guillermo García Ponce. Sí, no. Bueno, y también habría que tomar en cuenta en esa misma entrevista, que está en un librito que tenemos por acá de Agustín Blanco Muñoz. Son 3 libros de la guerrilla. Les recomiendo, si pueden conseguirlos de alguna manera, que se los lean. Hay una cosa que dice Pompeyo en esa entrevista, que no sé si ya lo mencionamos, yo creo que sí, y es la idea de que no se trataba de 2 levantamientos separados, era uno solo. El Carupanazo y el Porteñazo iban a ser focos unificados, que según decía después, dijo García Ponce, siguiendo la tesis de Mao, se convertirían en la chispa que encendería la pradera, ¿no? Es decir, en el germen de una gran revolución nacional. Exacto. Es más, cito las palabras de Pompeyo. Él dijo, Puerto Cabello no era el detonante. Puerto Cabello iba si se producía el movimiento en otra parte, pero se alzó y se quedó solo. De todos modos, lo que a nosotros nos gustaría, para ir entrando ya en el tema, es que ustedes se vayan haciendo la imagen, ¿no? Se vayan dibujando ese escenario, porque tiene mucha tela para cortar. Fíjense, el que conoce Puerto Cabello sabe que en la parte más al norte de la ciudad está la Boca del Puerto, que es como una lengua de tierra donde está ubicada el castillo de San Felipe. A la izquierda del castillo, sobre la lengua de tierra, y como mirando desde lo que sería la Plaza del Águila, está la base naval Agustín Armario. Que es ¿Ok? donde empezó el tema este del porteñazo. Exactamente. Entonces, pero en esa época, fíjate, a diferencia de hoy, el castillo de San Felipe no era parte de la base naval. Hoy sí.
Lo importante es que están sobre un mismo terreno. ¿Y por qué es importante? Porque en ese momento, en junio del 62, había una cantidad muy grande de guerrilleros presos en el castillo. Entonces, cuando los capitanes Manuel Ponte Rodríguez, Pedro Medina Silva y Víctor Hugo Morales se levantan y toman la base naval, tienen a golpe de mano, por decirlo de alguna manera, a todos esos insurrectos al ladito. Claro. Inmediatamente liberan a esa gente, que eran como 80 guerrilleros, y los arman. Y al mismo tiempo ponen presos a los capitanes Jesús Carbonell Izquierdo, Guillermo Troconís y Porfirio Delgado Colmenares, que eran los que comandaban la base naval y el batallón Urdaneta. Bueno, y una cosa también que hay que decir, Andrés, es que los conspiradores se venían reuniendo ya desde hacía varias noches en el Hotel Cumboto. Sí. Exacto. Por cierto, todavía existe y está bastante cerca de la base, ¿no? No, eso no es lo peor. Lo peor es que llevaran meses entrenando estudiantes de bachillerato. Ahí está el caso del famoso Liceo Miguel Peña. Entrenándolos para la lucha armada. Y ya nosotros, en otras ocasiones, hemos hablado de la injerencia absurda que tenía el pensamiento revolucionario en las universidades y los colegios de Venezuela. Pero no únicamente desde lo ideológico, sino desde lo material también. Porque durante casi 30 años, las casas de estudio venezolanas fueron búnkeres del terrorismo de izquierda. Y esto es exactamente lo que pasó con los liceos de Puerto Cabello. Eran búnkeres. Pasó muchas veces también. Claro. UCB, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, UCB es caso aparte. Así que ya se van haciendo una imagen de la cuestión, ¿no? Tenemos a la ciudad movilizada, tomada por la izquierda guerrillera y militar, y con esto incluyo colegios, casas de familia, hasta iglesias, y la base naval y el castillo como centros neurálgicos de la cuestión. Así que el problema para el gobierno era recuperar la ciudad, no un punto específico de la ciudad, la ciudad. Sí, o sea, tenían que recuperar, por ejemplo, los cuarteles de la policía, la sede de la DIGEPOL, las casas de acción democrática, sí, que estaban tomadas. también las habían tomado, las radioemisoras, o sea, no la tenían fácil. Lo que sí es interesante es la velocidad de la respuesta del gobierno, porque todo esto pasa en la madrugada del 2 y antes de que amanezca, ya Betancur estaba enviando las tropas. Y bueno, estaban pendientes de lo que pudiera pasar con la cuestión de Carúpano. Sí, claro. Y hay una cosa más, que la contaba Carlos Andrés en su momento, y es que después del Carupanazo hubo delaciones sobre la posibilidad de otro levantamiento de esta gente. Entonces, bueno, ya ves que estaban súper preparados para reaccionar y, por ejemplo, mandaban al batallón Carabobo, que estaba estacionado en Valencia y que es precisamente el que se enfrenta con el Urdaneta en el sector famosísimo, la Alcantarilla, que es donde se dan los combates más violentos y los más sangrientos, ¿no? Sí, ¿no? Esa zona tiene además su trascendencia histórica, ¿no? Porque tú te acordarás que ahí fue donde se tomó aquella famosa fotografía del padre Luis María Padilla sosteniendo al soldado moribundo, que por cierto se llamaba Andrés de Jesús Quero. O sea, ganó un Pulitzer. Sí, ganó el Pulitzer. Esa historia hay que contarla porque está ligada muy profundamente a los sentimientos que generó el porteñazo y también por lo que representó para el fotoperiodismo nacional que se registrara tanto material fotográfico en un hecho tan peligroso. Exactamente. O sea, eso no había pasado antes. Si ustedes investigan y buscan fotografías de otros levantamientos, van a encontrar registros, sí, pero en la cantidad y en la calidad que hay del porteñazo, no me parece, y lo sabemos de primera mano, ¿no? Y esto se lo debemos fundamentalmente a dos personas, a dos hombres, que son José Luis Blasco, del diario Últimas Noticias, y Héctor Rondón, del diario La República. Estos dos, me parece a mí, tenían la cualidad de que eran tipos muy osados, muy sortarios, muy sortarios, ¿no? Como diríamos en criollo básico. Y cuando los envían a Puerto Cabello para registrar lo que está pasando, ellos lo que estaban pensando era cómo hacer para conseguir la mejor fotografía en medio del combate, de aquel combate. Y lo que se les ocurrió, casi nada, fue meterse junto con los infantes de marina, que iban en grupos de 20 detrás de los tanques. Eran 16 tanques, creo, y 20 claro, grupos de infantes. En medio de aquel conflicto. Después, en un punto sí, se resguardan en una sastrería y desde ahí empiezan a fotografiar. Y lo que queda en esos registros le da la vuelta al mundo. Y no solo, y esta es una opinión bastante personal, la simbología del padre Padilla sosteniendo al soldado moribundo, sino lo que representaba el que aquellos muchachos se estuvieran enfrentando de manera fratricida entre sí. O sea, era el retrato perfecto de la situación del país, del clima de conflicto social, de una hostilidad constante que había en Venezuela en ese momento como producto de la insurrección armada. Y cuando digo fratricida, lo digo porque esos muchachos se conocían desde la escuela naval, Andrés. Sí, pero eso es lo que pasa cuando unos cuantos hombres se encaprichan por obtener el poder como sea. No es nada nuevo en nuestra historia, además, ¿no? Ahora,
Ustedes en este momento deben estar viendo las fotografías de Blasco y las de Rondón y se van a dar cuenta de lo sanguinario que fue el porteñazo. Contaba Rondón que mientras él tomaba las fotos, veía cómo a los infantes de Marina, con los cuales él había entrado a la ciudad, en el sector de la Alcantarilla, los recibieron con plomo por todos lados. Desde las ventanas de las casas, desde los techos, desde el cerro El Vigía con ametralladoras .50. Una masacre. Hasta granadas les tiraron. Cobardes. Sí, y bueno, y por eso en algunas de las fotos lo que se ve son desmembramientos. Yo quiero que recuerden esto para cuando les digan que el porteñazo fue únicamente una matanza de parte del gobierno, cuando lo cierto es que de lado y lado hubieron atrocidades. Lo que sí hay que contemplar, sobre todo en estos tiempos que nosotros vivimos hoy en día, es que no se puede defender, como hace la dictadura, a los insurgentes de Puerto Cabello, porque el gobierno lo recibieron a plomo limpio. Claro, no iban a esperar que los recibieran con florecitas. No, además suena chistoso. Ujú. Pero es que es muy cierto. Hace poco tiempo, no sé si fue este año o el año pasado, La Cava, el gobernador de Carabobo, Ah. estaba reivindicando a los mártires del porteñazo. Pero ¿qué clase de martirio sufrieron esos hombres? Es un payaso. A ver, ¿qué clase de martirio empieza con una puñalada trapera? Esas son cosas que yo no entiendo. Ahí les dejo el audio para que lo escuchen. Hoy evocamos a los valerosos precursores de estos tiempos de cambio que vivimos. Gracias a ellos fue posible el transitar de aquellos días en los cuales les correspondió hacer resistencia al orden injusto de entonces para devenir. El porteñazo, aquella rebelión cívico-militar patriótica y revolucionaria del porteñazo, y rindo tributo a los mártires del 2 de junio de 1962. Una cosa interesante que contaban los soldados sobre la intervención del cura Padilla es que cuando él entra en la escena, todos los que estaban allí presentes dejaron de disparar. Esto es un testimonio como cualquier otro, pero puede tener o no su grado de verdad, su grado de veracidad. Es interesante pensar, o sea, por qué los disparos se detuvieron ante el simbolismo de ese cura, Claro, del cura sosteniendo, un moribundo, sí. ¿no? Sí, Y sí. acá la cosa es que quizás la gente no sabe, es que hay dos versiones de esa foto, o sea, dos versiones casi idénticas. Una es la de Héctor Rondón, que ya lo mencionabas, que es la que se hizo famosa y ganó el Pulitzer y el Premio Nacional de Periodismo. Sí. Y otra es la de José Luis Blasco, tomada incluso desde el mismo ángulo. Si tú te fijas en las dos fotos y las comparas, te vas a dar cuenta que las diferencias son pequeñitas. Son pequeñas pero poderosas. ¿No? Poderosas. No, capaz son cosas mías. Ujú. Acá lo deben estar viendo, pero en la de Rondón, el gesto del cura Padilla es como de más angustia. Son milisegundos, una Claro. fracción de segundo. Y el soldado está como más caído. Ujú. No sé, puede ser. Puede ser por eso o quizás fue casualidad, quién sabe. Sobre el cura Padilla, sí hay que recordar que era un hombre que conocía a todos esos muchachos porque él era el capellán de la base naval y el párroco de Borburata. Así que la angustia era real. Pero es que el tipo se devolvió, Ah, Andrés. sí, O sea, él se se devolvió. devolvió, Él se estaba devolvió. en San Carlos, en Cojedes, y cuando escuchó lo del golpe, se devolvió para Puerto Cabello y pidió una sotana prestada. Sí. O sea, es decir, el tipo tenía una calidad humana impresionante y una valentía que es difícil de encontrar. O sea, por eso también pegó muchísimo la foto. Claro. Él era una persona que estaba pendiente de lo más mínimo del pueblo, cómo organizar, cómo que el pueblo se viera bonito, que nosotros, el ciudadano del pueblo, pues creciera en el bien, en todo lo que era, no solamente, como le digo, pues lo religioso, sino también lo humano, pues, lo material. Monseñor Padilla, no solamente para mí, sino para mi familia, pues es como un patriarca, ¿no? Como una persona que en su vida se entregó a Dios y además fue un héroe nacional, ¿no? Y simboliza pues esa unión en la justicia, esa unidad familiar. Y indudablemente nos da inmensa alegría, inmenso orgullo, pues el saber que a través de esa fotografía se conoce la acción de alguien que forma parte de nosotros, ¿no? Bueno, vamos ahora con la imagen final del asunto, ¿no? Por un lado tenemos a los cuerpos de infantería luchando en ese sector bajo que es la Alcantarilla. Por el otro lado está la llegada de la Fuerza Aérea, particularmente con los aviones, los famosos Sabres y los Canberra, que empiezan a bombardear la base naval y sobre todo el Fortín Solano, que está a unos pocos kilómetros sobre la cresta del Vigía.
Este último dato es sumamente importante para que vean el desenlace del porteñazo, porque fue ahí donde se refugiaron los últimos sublevados del conflicto que duró 3 Sí. días. O sea, le tomó 3 días al gobierno recuperar el control de la ciudad, por más que los líderes habían caído el primer día. No, y lo curioso es que pudo haber durado Sí, pudo haber mucho durado. más, porque Ujú. estratégicamente, por más que la cosa estuviese dispareja, Ujú. por decirlo de alguna manera, la verdad es que los insurrectos tenían muchas ventajas tácticas Ujú. que no supieron aprovechar. No las esperé. Y por eso mismo, bueno, cayeron. Por ejemplo, pensaron que iban a poder utilizar los famosos cañones de Cipriano Castro, al famoso El burro burro negro, negro, sí. contra el gobierno, pero el gobierno, anticipando el levantamiento, le había sacado los percutores a los cañones. Sí. Entonces ya los cañones no servían para nada. Sí, fíjate, acá tengo las palabras de Víctor Hugo Morales, que fue uno de los principales artífices del porteñazo, ¿no? Él habla del primer día de combate y dice lo siguiente. En horas de la tarde, enterados de la voltereta del destacamento 59 de la Guardia Nacional, el batallón Carabobo se encontraba a las puertas de la ciudad. Tal hecho nos indicaba que la derrota era inminente, a menos que los comprometidos en las otras guarniciones respondieran a la palabra empeñada. No teníamos noticias de la situación en el resto del país y mucho menos estábamos en conocimiento de que el día anterior, debido a una delación, el gobierno se enteró de los planes y ordenó la detención de muchos comprometidos en todas las fuerzas. Y súmale a eso que cuando los líderes los capturan, Ujú. la tropa queda descabezada, Sí, queda inútil. Claro. Y por eso los días finales del porteñazo fueron casi que una escaramuza, por no decir otra cosa, y así terminó. Sí. Con cientos de muertos y más de 1000 heridos. Así es. Y hay una célebre reunión que me narra Jesús Teodoro Molina Villegas. Bueno, estaba en la reunión. Y quien la dirige, Guillermo García Ponce, dice, bueno, señores, hace falta nada más que una chispa que encienda la pradera. Porque si aquí se produce un levantamiento, estamos seguros que se van a producir levantamientos en cadena y vamos a acabar con el régimen de Betancur. Bueno, después del porteñazo se da también la inflexión definitiva de la izquierda, que abandona la vía de la insurrección militar para tomar definitivamente la vía de la guerrilla. Este es un punto importantísimo, el año 62. Y además lo hace bajo la tesis maoísta de la guerra prolongada. ¿Okay? Entonces hay un repliegue de las UTC, ya las habíamos mencionado, las unidades tácticas de combate, que no es definitivo, pero sí a un punto en el que podríamos decir que la guerrilla rural empieza a tener como más preponderancia que la guerrilla urbana. Por eso este es el año en el cual se consolidan los focos guerrilleros más importantes. Está el Simón Bolívar, que es el de Argimiro, el José Antonio Páez, ahí estaba, si no me equivoco, Fabricio Ojeda, y el José Leonardo Chirino. Ahora, yo no recuerdo si en el capítulo pasado, creo que sí, mencionamos que después del Carupanazo, algunos miembros, tanto del Partido Comunista como el MIR, habían sido inhabilitados políticamente. Después del porteñazo, del MIR surge una fracción nueva, un partido nuevo que reniega de la lucha guerrillera, que es el FDP, Fuerza Democrática Popular. Y quien la dirige es Jorge Dager. Este partido es el primero que se reintegra a la vida institucional muy convenientemente en agosto del 62. Y claramente ninguno de sus miembros tuvo que pagar penas de cárcel por haber adherido a la violencia en su momento. Bueno, así funcionan las cosas en Venezuela desde siempre. Antes de que termine el año, por cierto, también se da otro hecho muy importante que es la queja a nivel internacional del canciller Falcón Briceño por el tema del Esequibo. El Esequibo. O sea, básicamente declara como nulo el laudo arbitral de París, basándose en los documentos de Severo Provost, que había sido uno de los abogados estadounidenses que defendió, y lo digo recontra entre comillas, a Venezuela en 1899. Sí. Ahí se veía todo el arreglo que se había hecho entre los Estados Unidos e Inglaterra para favorecer a los británicos, ¿no? Claro. De todas maneras, yo creo que este material es bien interesante y para un episodio que podemos hacer aparte, ¿no? Claro, claro que sí. Uno sobre el Esequibo. Sí, Eso está muy en boga ahorita. Nos en lo pidieron, este momento. nos lo pidieron en un momento y todo. Sí, sobre todo ahora que hay quien dice que Maduro defiende el Esequibo. ¿no? Sí, ay, por favor. Pero es que lo merece, lo merece. Ya más adelante lo vamos a preparar, seguramente con la gente del el mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo, que es gente que ha trabajado muy duro para hacer conciencia sobre el problema de la Guayana Excelente Esequiba trabajo desde hace años. Un trabajo excelente. Ya nos pondremos en contacto. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Estamos en 1962, todavía junio, y para el día 30 renuncia
que al Congreso Nacional, por medio de una carta además, el diputado Fabricio Ojeda, de URD, y renuncia fundamentalmente para unirse a la guerrilla, con la mala suerte de que en octubre el gobierno lo captura y lo condena, junto con otros 70 insurrectos, de los que habían agarrado en Carúpano y Puerto Cabello, a 18 años y 8 meses de prisión. Claro. Para esto, ¿qué hacen? Rehabilitan el Fortín de La Guaira, el Cuartel San Carlos, la Horchila y la famosa penitenciaría de Tacarigua en la Isla del Burro, que tiene su fama, ¿no? Famosísimo. Y a estos lugares empiezan a enviar a todos los condenados. Ya acá llegamos a 1963, que es uno de los años más nutridos de acontecimientos en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Y cómo empieza? Con una entradera del destacamento guerrillero Lidia Gobernera en el Museo de Bellas Artes, que por cierto estaba lleno de niños, ¿ok?, para robarse 5 pinturas valiosísimas. Eso es algo que en la historia de Venezuela se ha olvidado. Ahí se robaron un cuadro de Cézanne, un cuadro de Picasso, uno de Van Gogh y 2 cuadros de Gauguin y de Braque. Lo que pasa, Andrés, es que para ese tipo de personajes el concepto ideológico de la revolución es siempre lo más importante. Ah, no, sí, la gente no importa. No mucho más que cualquier persona inocente. O sea, sean niños, sean ancianos, sean mujeres embarazadas. Sí. Esa gente no importa, porque solo son un daño colateral para un ideal que es mucho más elevado, que es la cuestión de la sociedad sin clases. O sea, esta gente piensa así. Tú lo sabes y lo hemos visto demasiadas veces a lo largo de la historia. Y también lo vamos a ver acá en la Masacre del Encanto. Claro, por ejemplo, ahí es donde se entiende por qué unos días después el gobierno allanó las residencias de la Universidad Central, una sí. cosa que por supuesto generó el grito en el cielo porque estaba atacando la autonomía universitaria y tal, pero la autonomía universitaria no puede ser la justificación para que todo lo que se haga dentro de la universidad, sobre todo si es ilegal, que busca fomentar la violencia, o sea, sea así. Fíjate que justamente los que se quejaron fueron los mismos que no dijeron nada cuando el gobierno encontró el arsenal como para armar un batallón. No, y no era la primera vez. Había pasado lo mismo unos años antes. Y ¿sí? tampoco iba a ser la última. Claramente. Y bueno, ya en febrero podemos hablar de la conformación definitiva de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FALN, así como de su brazo político, que es el Frente de Liberación Nacional, el FLN. ¿Okay? Ambos grupos están conformados por guerrilleros de larga data, por un lado, como Douglas Bravo, García Ponce, puros papás. Sí, Domingo Alberto Rangel, Alfredo Maneiro, etc. Y militares profundamente adoctrinados por el otro. Ahí están, por ejemplo, individuos como Juan de Dios Moncada Vidal. ¿Se acuerdan de Moncada Vidal? El mismo que en su momento le quiso hacer un golpe a Larrazábal y que solo se llegó a entender con Gustavo Machado. Ese. También están el capitán Elías Manuit Camero, después conocido como Comandante Emiliano. Está el mayor Manuel Azuaje, el capitán Gutiérrez Albornoz y los tenientes Héctor Fleming Mendoza, Tulio Martínez, Octavio Costa Bello. Es decir, militares que ya se habían levantado en contra del gobierno y que no habían sido capturados en su momento o que se liberaron en ese mismo año o a finales de año. Fueron liberados, se fugaron. Pero el mes de abril sucede otra cosa, ¿no? El mes de abril se funda el Estado Mayor de la FAN. Fíjense ustedes lo que decía el decreto de fundación publicado en el diario Pueblo y Revolución, que era el órgano esencial, fundamental de la guerrilla venezolana. Pura propaganda. Sí, cito. Por decisión del Comité Ejecutivo del Frente de Liberación Nacional y del Comando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que agrupa en su seno a los patriotas venezolanos en lucha por la libertad, la independencia y la grandeza de Venezuela, se ha constituido el Estado Mayor de la FALN con la misión de planificar y coordinar las operaciones de las Fuerzas Armadas creadas por el pueblo y la juventud cívico-militar para defender sus derechos a la democracia, al pan, al trabajo y a la paz. Te luce el discurso. La incoherencia pura. Absoluta. Es que es descabellado. Pero tampoco debería sonarnos muy lejano, ¿no? El discurso, me parece. Esa es la época en la que meten preso a Teodoro, ¿no? Sí. Creo que en marzo es lo de Teodoro y en abril sale publicado esto. Lo que también se da en ese momento es la famosa Operación Torbes, que fue la respuesta del gobierno ante los atentados de la guerrilla durante el 63, y en donde más se notan los efectos de esa operación es en el Frente Falconiano, el José Leonardo Chirinos, que por poco se salvó de quedar completamente destruido ese mismo año. ¿Okay? Justo ahora que mencionas el tema de los atentados, yo quería aprovechar para comentar que yo acá tengo resumidas las acciones guerrilleras del año 63. ¿No? Pasaré todo el día. Para compartirlas con la gente que nos escucha, fíjate. El 17 de enero es el asalto en el Museo de Bellas Artes, lo comentábamos recién. Sí. El 7 de febrero incendian las oficinas de la Cámara de Comercio Americana en Venezuela. Sí.
El 13 de febrero dinamitan 3 puentes en la carretera hacia Barquisimeto y secuestran el buque Anzoátegui, ¿no? que después termina yendo hasta Brasil. En Belém. Exacto. El 12 de marzo incendian el oleoducto Ulea-Moai. El 5 de abril incendian los talleres de mantenimiento del Ministerio del Interior. El 6 ponen una bomba en la planta de Radio Tropical. El 10 asaltan la fábrica de chicles Adams. Ese mismo día, pero en la noche, masacran una patrulla de la Guardia Nacional. El 27 incendian una fábrica de mecates. El 5 de mayo incendian los talleres del IFA. El 6 de junio asaltan e incendian la misión militar norteamericana en Venezuela. El 21 de ese mismo mes destruyen el depósito de Goodyear en el país. El 7 de julio estallan el oleoducto de Mene Grande. Y el 2 de agosto asesinan a 2 comandantes de tránsito, Cruz Marval y Freddy Medina Polanco. Y el 24 de agosto secuestran al famoso futbolista argentino Alfredo Di Stéfano. Vamos a pararnos ahí. Porque me imagino que esa lista es larga y sigue. Sí, de hecho no la iba a decir toda porque solamente en el 63 hubo casi 1.234 atentados. No, serían 200 capítulos solo para eso. Imagínate. Vamos a hablar de Di Stéfano. De eso sí vamos a hablar, sí, ¿no? obviamente. Di Stéfano, todos lo conocen. Y los que no, bueno, deberían conocerlo a partir de ahora porque para ese momento era el Pelé, el astro del fútbol mundial, ¿no? Era un hombre nacido en Argentina, pero era nacionalizado español. Básicamente, se puso al Real Madrid en los hombros. Sí, es el Madrid de Di Stéfano. Sí, le decían, exactamente. Sí. Era un deportista destacadísimo y además un hombre conocido en todas partes, alguien que no podía pasar desapercibido. Claro. Y precisamente por eso lo secuestran en su paso por Venezuela para llamar la atención a todo el mundo, ¿no? Claro, claro. A él le llegaron 2 guerrilleros disfrazados de policías y le dijeron que tenía que acompañarlos hasta la comisaría por estar supuestamente involucrado en el tráfico de estupefacientes. Y ya te imaginarás la cuestión. O sea, lo que es Di Stéfano los acompañó. Claro. Y en lo que se montó con ellos en el carro le dijeron, esto es un secuestro. De todos modos, los secuestradores ni pidieron dinero ni condiciones especiales para soltarlo. Lo que quería, o sea, lo que para mí demuestra que toda esta maniobra fue solo para ganar publicidad. Sí, claro. O sea, es más, a Di Stéfano lo soltaron en 72 horas. Lo dejaron a 100 metros de la embajada española. Sí, también creo que en esa visión romántica de la historia, los guerrilleros venezolanos quisieron emular el secuestro de Fangio, ¿no? De Juan Manuel Fangio, que fue en La Habana en el 58. Lo que me deja a mí es una idea bien clara de que los deportistas argentinos y la guerrilla no se llevan nada bien. A menos de que se trate de Maradona. No, ese es caso aparte. Eran las 6 de la mañana, me llaman por teléfono, vivíamos en una habitación contigua, Santa María y yo, y entonces me llaman por teléfono y yo que era de broma, ahí le colgué. Pero al rato llaman otra vez y me dice, o baja o lo vamos a buscar, que es la policía. Y yo pensé que seguía la broma, y yo colgué. Me llaman por la escalera. Cuando estoy abajo, había un coche americano esperando ahí, se meten adelante el chofer, uno se entra por la otra puerta, a mí me meten en el medio, me hacen un sándwich y me dice, y siento que le dice Canales, Canales fue el que me secuestró, Alfredo, esto no es la policía, es un secuestro. Bueno, lo de Di Stéfano, como dijiste recién, fue entre el 24 y el 26 de agosto. El 29 se escapa Teodoro Pekov y de la manera más cinematográfica que se te pueda ocurrir. Ya tú sabes que él había sido condenado recientemente por su colaboración con los levantamientos militares y con las acciones insurreccionales de, los últimos años. ¿Pero qué pasó? Bueno, que el señor se tomó medio litro de sangre humana para que le agarrara una indigestión. Así como te lo estoy diciendo. Y por eso lo llevaron al hospital militar, específicamente al 7º piso del hospital militar. Y desde ahí se descolgó por la ventana. Una película. Pero esa no es la única fuga en ese momento. En septiembre se fugan de la cárcel de Trujillo su hermano Luben, Fabricio Ojeda, Lunar Márquez y los tenientes Acosta Bello y Fleming Mendoza, que después fundan la FAN. ¿Okay? E inmediatamente se incorporan al frente José Antonio Páez en los Llanos de Apure. También se fugaron de la Isla del Burro Germán Lairet, Pedro Medina Silva y Manuel Azuaje. Así es. Y después Misión Imposible. Misión Imposible, no, increíble. Y después de todo esto tenemos una joyita de la guerrilla venezolana, ya te imaginarás de qué te estoy hablando. Lo del Tren del Encanto, me imagino. Exactamente. La masacre en el Tren del Encanto. Uno de los hechos más lamentables de la historia reciente de Venezuela. Y no solo por el hecho en sí, sino por lo que representó que no hubiera ningún tipo de consecuencia penal para los culpables materiales e intelectuales del atentado, empezando por Guillermo García Ponce. Porque en Venezuela,
se los voy adelantando para que estén preparados, la justicia no existe. ¿Ok? Lo del Encanto fue el 29 de septiembre. En esa época todavía existía el Gran Ferrocarril de Venezuela, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ese es el que empezó a construir Guzmán Blanco, pero lo terminó, lo inauguró Joaquín Crespo. 1894, creo. Este tramo en particular era el que se extendía por la zona de Los Teques en 4 estaciones. El Encanto, Macarao, Las Mostazas y La Begoña. Justo antes de la estación del Encanto había un túnel largo. Y cuando el tren estaba pasando por ahí se escucharon los primeros disparos. Eran 7 guerrilleros de la brigada número 1 de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que se acababan de levantar haciendo proclamas revolucionarias y habían dejado tendido en el piso al sargento de la Guardia Nacional, Saturnino Palma Reyes. Lo que hizo el maquinista entonces, inteligentemente, fue acelerar la marcha del tren para llegar lo más rápido posible a la estación, porque eran 10 minutos de distancia, era ahí mismito. Claro. Cuando llegan a la estación, un grupo de guerrilleros se baja del tren y cierra la estación. Otro grupo agarra al maquinista y le exige que desenganche todos los vagones menos el vagón 28 y que con eso se devuelva para Los Teques. Justo antes de entrar en el túnel se bajan y se escapan en 3 carros que los estaban esperando. Ahora fíjate el desenlace de la cuestión, ¿no? Fueron los pasajeros que iban en el tren, Francisco, los que empezaron a recoger a los muertos y a los heridos. Además del sargento Palma Reyes, por cierto, estaban heridos de gravedad los guardias Melesio Crespo Torres, Cristóbal Felipe Velasco, Carlos Santiago Noguera y David Anzola. Se murieron los 4. Otros 4, uno con un disparo en la cabeza, se salvaron de milagro. Sí. Y lo mismo con las 8 mujeres y 2 niños que resultaron heridos. De milagro se salvaron. Bueno, con eso se acabó la inmunidad parlamentaria del Partido Comunista olvídate. y del MIR. Además, porque Betancourt salió a decir que eran los autores intelectuales no solo del Encanto, sino de todos los actos terroristas hasta la fecha. Es cuando meten presos a Gustavo Machado, Jesús Faría y a Pedro Ortega Díaz. Y a Guillermo García Ponce, que sí había sido el autor de la masacre. También, pero mira, por ejemplo, la manera en que se expresaba Gustavo Machado sobre el allanamiento en su casa, o sea, después del atentado. Sí. Fíjate lo que él decía, y cito: revolvían armarios y closets. Rebuscaban afanosamente algo que no hallaban en ningún rincón o escondite. Mientras esto ocurría en mi casa, se perpetraban asaltos semejantes en los domicilios de Jesús Faría, Eduardo Machado, Jesús María Casal y Jesús Villavicencio. Y en todos los casos, la grosera y brutal intromisión de instalar esbirros armados en nuestros hogares. Se calificaba con cinismo tortuoso de arresto domiciliario. ¿Qué te parece? Me parece curioso. Me parece curioso que no tuviera la misma voluntad para criticar a los miembros de su partido cuando decidieron tomar las armas en un congreso del cual él formó parte. Exacto. Eso me parece. Y lo hemos mencionado ya varias veces porque está bien. Ni Jesús Faría, ni Pedro Ortega Díaz, ni Gustavo Machado apoyaron fehacientemente la lucha armada, pero tampoco la condenaron. Obvio. Y además fueron partícipes de cada una de las decisiones del buró político porque ellos eran representantes importantísimos del Partido Comunista, particularmente Pedro Ortega Díaz y Gustavo Machado. Y mientras hacían eso, denunciaban al gobierno en el Congreso. Tú no puedes estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. ¿Okay? Tienes que elegir. Y esto es precisamente lo que estos parlamentarios no hicieron. Y ahí está la cuestión. Además, cuando se realizaron los allanamientos en la casa de Eduardo Machado, el diputado Eduardo Machado, encontraron correspondencias en donde se expresaba la necesidad de sembrar el desorden en el país. ¿Para qué? Para evitar llegar a las elecciones del 63. Porque el trabajo hasta el momento había sido el de deslegitimar a Betancourt. Y si se daba la situación de un personaje distinto en la presidencia, todo ese trabajo se perdía. Bueno, por ahí están los llamamientos del Partido Comunista a la cuestión de la abstención militante. La abstención militante, claro. Hicieron de todo para que la gente no fuera a votar en esas elecciones. Hubo amenazas de que le iban a disparar a la gente en las colas para ir a votar. Sí. O sea, ahora fíjate que nadie quiso reconocer jamás la autoría de lo del Encanto, Francisco. Ni Pompeyo, ni Teodoro, ni García Ponce. Nadie. Sí. García Ponce, de hecho, que es el autor intelectual, el jefe del aparato militar del FLN, apeló al discurso de siempre. No, un peine de Betancourt para quitarles la inmunidad parlamentaria. A ver, por favor. No, y nadie pagó por eso. Ni por lo que se hizo después. Aunque yo creo que ya con lo del Encanto se terminó de complicar la cosa, por decirlo de alguna manera. Ya la percepción que la gente tenía de la izquierda venezolana, ¿no? Era ya bastante mala. No, y se generó un abismo insondable.
Y después en noviembre, con las acciones huelguistas, bastante violentas, por cierto, instigadas por la FALN, la verdad es que esa imagen no mejora mucho. Claro. Pero en fin, 1963, año electoral, los candidatos para diciembre son el doctor Uslar Pietri, Raúl Leoni, que como sabemos ganó las elecciones, Rafael Caldera, Germán Borregales, Wolfgang Larrazábal y Jovito Villalba. Ya Wolfgang no era candidato de URD, como he sido antes, sino del Frente Democrático Popular. Y el de URD era, evidentemente, Jovito Villalba, quien también se convirtió en una especie de abanderado de la izquierda porque dentro de su partido había gente muy subversiva. Sí. Bueno, está Fabricio, pero también está Miquelena, también está José Vicente. Nombres que conocimos y conocemos toda la historia y Sí. siguen repitiéndose. Lo que es una lástima porque URD tuvo una ala conservadora en su momento, dirigida por dos venezolanos insignes, que fueron Mario Briceño Iragorri y Alirio Ugarte Pelayo. Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es comentar que URD, meses antes de las elecciones, había tenido varios acercamientos con gente como Pompeyo Márquez. De hecho, se reunieron varias veces y esa es una de las razones por las cuales a Pompeyo no lo meten preso en septiembre. Hubo una intención por parte del PCB para apoyar a URD, pero la tesis de la abstención militante fue la que terminó venciendo. ¿No? Y Jovito se quejaba por eso. Decía que la abstención era contribuir con votos a Leoni. Para que tú veas. Oye, y en medio de todo esto, además, es cuando se da aquel famoso Plan Caracas. Claro, el Plan Caracas. Claro, ¿y qué era el Plan Caracas? Bueno, era más o menos una gran acción insurreccional con la cual se pretendía tomar la capital o por lo menos reducirla en cierta medida, ¿no? Luis Correa Suárez, que fue uno de los que participó en la cuestión del Encanto, decía que la ciudad había sido dividida en 3 sectores operativos manejados por las brigadas 1, 2 y de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Y la idea que tenían estos tipos era la de producir un gran estallido a partir del cargamento de armas que les había llegado recientemente de Cuba, Sí, ¿no? sí. Con esto pensaban atacar Miraflores, la PTJ, la Digepol. Lo curioso del asunto es que el gobierno encontró las armas antes que la guerrilla, porque las habían dejado enterradas en la costa y nunca llegaron a Caracas. Entonces, por eso, una delación posterior en la que se cayó todo el plan Caracas. Sí, claro. Pero era una operación grande, ¿no? Enorme. Cuando el gobierno encontró los mapas con la cuestión del detalle completo, las acciones subversivas, o sea, medio mundo se espantó porque Sí. se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Y bueno, las elecciones, sin embargo, se dieron, ¿no? Ganó Leoni y la transferencia del poder se hizo. Pero antes, en enero, recordemos que en Venezuela, por lo general, las transferencias presidenciales se hacen en febrero o en marzo. Meten preso, ahora sí, a Pompeyo Márquez. A él y a Díaz Rangel. A Eleazar Díaz Rangel, claro, exacto. exactamente. Y se crea además el grupo militar de los cazadores para combatir profesionalmente la guerrilla. Ahí estaba nuestro queridísimo general Ángel Vivas Perdomo. Vivas ¿no? Perdomo, exacto y correcto. Ahora, algo muy interesante tras las elecciones, o que al menos se empieza a notar mucho más después de las elecciones, es la ruptura entre la dirigencia política y la dirigencia guerrillera del PCB y del MIR. Ahí está, por ejemplo, la carta de Domingo Alberto Rangel, que ya se estaba arrepintiendo, desde la cárcel, donde hay todo un análisis, ¿no?, político en donde se explica por qué era necesario retornar a la legalidad democrática, a la conexión orgánica con el país, decía él. Claro, esto lo publica una vez que está preso, no lo publica Claro. antes. Ese primer acercamiento, por cierto, de la izquierda revolucionaria es lo que algunos llamaron después la primera tregua unilateral. Exacto. Pero te comento que ya va siendo hora de ir cerrando el capítulo. ¿Ya? Porque, claro. Ya se nos hizo tan rápido. Ujú. Bueno, es que este tema es infinito. No se acaba nunca. es No que se acaba pasó muy nunca, rápido. No se acaba nunca. Imagínate cuando dentro de muchos años tengamos que contar lo que está pasando hoy. No, eso va a ser... nada, olvídate. Pero bueno, sí. Lo que pasa es que tiene mucho contenido de por medio y nuestra idea siempre es la de desgranar la historia, ¿no? La de abarcar la mayor cantidad Claro. de información posible. Eso sí, de forma organizada, de forma estructurada, ya saben. De todos modos, quiero aprovechar este cierre para adelantarles un par de cuestiones. La primera es que, si bien nos faltan todavía 2 capítulos sobre el tema de la guerrilla, el próximo no va a ser sobre la guerrilla. Ya dirán algunos, cónchale, menos mal. El próximo va a ser sobre historia constitucional de Venezuela, con nuestro gran amigo de valores venezolanos, César Pérez Guevara, un excelente abogado. Y luego vendrá, sí, el 4º capítulo de este tema que hemos venido manejando. La segunda cuestión, eso ya será para el mes de octubre, yo calculo que para finales de octubre, va a ser un capítulo especial sobre la vida y el pensamiento del más grande de la televisión venezolana. Ya sabrás de quién te estoy hablando. El gran Reni Otolina. Exactamente, Reni. Que me parece que lo vamos a mencionar también en este tema de la guerrilla porque las hijas la secuestraron en el Sí. 69. Por un hombre
que más tarde se convertiría en diputado del chavismo y esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ¿ok? El señor Germán Ferrer. Esas son las vueltas de la historia. Pero en fin, capítulo de Historia Constitucional de Venezuela, lo que falta de la guerrilla y Renito Lina. Nada más. Nos vemos la próxima. Chao, chao. 1962 fue un año en el cual afrontaron el país y su gobierno coyunturas difíciles en el orden interno y en el internacional. Hubo de confrontarse dos serios intentos sediciosos para derrocar al gobierno constitucional. En ambas oportunidades coludidos unos pocos elementos desorbitados de las Fuerzas Armadas con sectores de la extrema izquierda antivenezolana. En ambas oportunidades el país repudió con claras y enérgicas formas para manifestar ese repudio a los sediciosos. El repudio masivo a esos brotes conspirativos y la decisión para develarlos de las Fuerzas Armadas nos hacen presumir y esperar que hechos de esa naturaleza no habrán de producirse en el futuro.